Cuanto más te conoces, más claridad hay. El autoconocimiento no tiene final. No alcanzas un logro, no llegas a una conclusión, es un río sin final. El todo no se puede entender desde un solo punto de vista, que es lo que intentan hacer los gobiernos, las religiones organizadas y los partidos autoritarios. Solo si escuchas podremos aprender, y escuchar es un acto de silencio. Solo una mente serena, pero extraordinariamente activa, puede aprender. A lo largo de la vida, desde niños, desde el colegio hasta que morimos, nos educan comparándonos con otros. Sin embargo, cuando me comparo con otro, me destruyo a mí mismo. La palabra alcanzar de nuevo implica tiempo y distancia. La mente es pues esclava de la palabra alcanzar. Si la mente puede librarse de las palabras, conseguir, alcanzar y llegar, entonces el ver puede ser inmediato. La religión de todos los hombres debe ser la de creer en sí mismos. Evadir un problema solo sirve para intensificarlo. Y en este proceso, la autocomprensión y la libertad se abandonan. El miedo corrompe la inteligencia y es una de las causas de la egolatría. Sembrando trigo una vez, cosecharás una vez. Plantando un árbol, cosecharás 10 veces. Instruyendo al pueblo cosecharás 100 veces. Por la esperanza del mañana sacrificamos el hoy. Sin embargo, la felicidad siempre está en el ahora. Solo cuando la mente está libre de ideas y de creencias, puede actuar correctamente. Cuando no hay amor en nuestro corazón, solo nos queda una cosa: el placer. Y ese placer es el sexo. Por lo tanto, este se convierte en un enorme problema. Por más intensa que sea la tormenta, el espíritu ha de permanecer siempre impasible. La disciplina solo puede edificar muros a nuestro alrededor. Es siempre exclusiva y siempre provocadora de conflictos. La disciplina no conduce a la comprensión, porque a la comprensión se llega mediante la observación, mediante el estudio, sin prejuicios de ninguna especie. Ningún libro es sagrado, lo puedo asegurar, igual que el periódico. Son solo páginas impresas en papel, y tampoco en ellas hay nada sagrado. Lo que importa, sobre todo mientras se es joven, no es cultivar la memoria, sino despertar el espíritu crítico y el análisis, pues sólo así se puede llegar a comprender el significado real de un hecho en vez de racionalizarlo. El mundo está lleno de opiniones, como lo está de personas. Y usted sabe qué es una opinión. Uno dice esto, y alguno otro dice aquello. Cada cual tiene una opinión, pero la opinión no es la verdad. Por lo tanto, no escuche una mera opinión, no importa de quién sea, sino descubra por sí mismo qué es lo verdadero. La opinión puede cambiar de la noche a la mañana, pero no podemos cambiar la verdad. Cuando uno pierde su relación con la naturaleza y los cielos abiertos, pierde la relación con los demás seres humanos. El deseo que no se realiza acaba convirtiéndose en rabia, angustia y miseria humana. Nuestros grandes enemigos en la vida son precisamente aquellos amigos y parientes de los que esperamos demasiado y esperamos una correspondencia perfecta a lo que les dimos. Si nos mantenemos totalmente atentos a lo que es, lo comprenderemos
y nos veremos libres de ello. Pero para estar atentos a lo que somos, tenemos que dejar de luchar por lo que no somos. Cuando uno está atento a todo, se vuelve sensible. Y ser sensible es tener una percepción interna de la belleza, es tener el sentido de la belleza. Solamente el individuo que no se encuentra atrapado en la sociedad puede influir en ella de manera fundamental. ¿No se comprende primero y luego se actúa? Cuando comprendemos, esa comprensión absoluta es la acción. Ten cuidado con el hombre que dice que sabe. El proceso de combatir algo solo alimenta y fortalece aquello contra lo que luchamos. Sostengo que la verdad es una tierra sin camino y no puedes alcanzarla por ningún camino, por ninguna religión ni por ninguna secta. Entre dos soluciones, opte siempre por la más generosa. Para transformar el mundo, debemos comenzar por nosotros mismos. Y lo que es importante de comenzar con nosotros mismos es la intención. Dile a tu amigo que en su muerte una parte de ti muere y va con él. Vaya donde vaya, tú también vas, no estarás solo. La verdadera libertad no es algo que se pueda adquirir, es el resultado de la inteligencia.